Bienvenidos a su programa Las Puertas de la Justicia por Radio Moderna, Radio Papá en los 930 AM. Hoy tenemos un excelente programa porque tocamos un tema de acuciante realidad, ¿no? Que es el tema de la inseguridad ciudadana. Y para tocar este tema tenemos la voz y la presencia, hemos invitado al general de la Policía en Retiro, Héctor Yoncaro, quien ha sido jefe de la Policía y de la División Nacional Antiterrorismo, ¿no? Él fue el oficial más destacado de esta unidad y tiene bastante experiencia y conocimiento sobre este tema. Presento a mis colegas. Muy buenas tardes, doctor Marco Lascuaga. Muy buenas tardes, doctor Juan Carlos Vela. Y bueno, muy buenas tardes, oficial en retiro. Para mí es un gusto el poder tener dentro del set a una persona tan honorable, a una celebridad dentro de la Policía Nacional del Perú, quien tiene una larga trayectoria, quien tiene una larga transparencia de acuerdo al trabajo que realizó en favor del Estado peruano, ¿no? En combatir el terrorismo. Mi padre también es un efectivo policial en retiro y al cual yo pues desde muy pequeño le tengo mucho aprecio a mi padre, a la Policía Nacional del Perú y bueno, a todo el cuerpo que lo está dirigiendo. También quiero darle mis saludos a todos los cibernautas y radioescuchas que cada día van en aumento, a aquellas personas que nos siguen por Radio Moderna, Radio Papá 930 AM, así como los que nos siguen a través de YouTube, a través del Facebook, ¿no? A través de estos aparatitos, de una computadora, de una laptop. Yo, como siempre, muy agradecido con el Todopoderoso, quien nos concede salud, quien nos concede vida, para poder acompañarles en este humilde programa, Las Puertas de la Justicia, un programa 100% académico, un programa 100% neutral, que se encarga de poder transmitirles a ustedes los últimos acontecimientos en materia legal, porque siempre es bueno que toda persona sepa de sus derechos, no solamente el estudiante del derecho, no solamente un abogado, sino toda la persona en comunidad, para que tarde o temprano salga a defenderse, para que pueda defender sus derechos constitucionales, sus derechos fundamentales, y para eso se encarga este programa. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches a todos nuestros radioyentes, a nuestros cibernautas, que cada semana está junto con nosotros y nos permite llegar con nuestras opiniones jurídicas y que le van a permitir a ellos también tener un conocimiento para poder ejercer sus derechos. El día de hoy, francamente, tenemos un gran invitado, como es el general en retiro Héctor Yoncaro, una de las personalidades y que contribuyó también en su momento a la captura de Abimael Guzmán. Y con ello trajo como consecuencia la pacificación nacional. Vamos a hablar con un experto, porque es un experto en la seguridad ciudadana y que sé que sus palabras van a tener bastante resonancia, ¿no? Y creo que va a ser una excelente hora. Un honor contar con usted, oficial. Sí, quisiera que así a grosso modo nos pueda dar sus... ¿qué opina usted de la política nacional ahora en materia de seguridad ciudadana? ¿Cómo la ve? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento. Muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes a todo el público que nos está siguiendo. Quiero responder esta pregunta que en realidad está de moda, ¿no? Vivimos en la actualidad, y esto no hay que negarlo, en una auténtica crisis política, y tengo que asegurarlo así porque en el país no hay la integración de los ciudadanos. Aquí existen grupos que odian al otro grupo y creen que este grupo tiene la solución y el otro grupo piensa lo mismo, cuando en realidad no es así. Lo que cunde es, desgraciadamente, en nuestros hombres de la política, un gran porcentaje de la mediocridad por la calidad de nuestros políticos. Eso
los culpables somos nosotros porque lo hemos elegido. Ellos no se han elegido, ellos han querido ser. Pero ojalá que estas palabras tan cortitas que voy a decir sirvan para que en las próximas elecciones del 26 sepamos elegir al hombre adecuado al cargo, el hombre que está preparado, y decirle a aquellos que no están preparados que se dediquen a lo que ellos saben, porque en política debemos tener nosotros a los mejores hombres que nos conduzca una nación. Pasamos los 32 o 33 millones y necesitamos ahora de vivir con solvencia, con mejor calidad, con una vida mejor que nos permita estar por encima de muchos países. El Perú tiene lo suficientemente producciones para vivir mejor. Lo que nos falta, desgraciadamente, es infraestructura. Y si nosotros quisiéramos mirar al pasado, se han construido se han construido elefantes blancos, pero con grandes cantidades. A mí me llama la atención cómo, por ejemplo, Talara está pasando los 7,000 millones de dólares, cuando en realidad un canal que es un lugar como Panamá, que ahora están haciendo otro canal, no llega a 4,000 millones. Y ese canal sí va a producir mucho dinero, mucho. Yo pregunto, Talara, ¿cuánto nos va a producir? Talara, ¿qué no va a producir? Bueno, ese es uno de los tantos ejemplos. Hay desesperación por gastar el dinero, pero sin embargo se olvidaron de la carretera central, se olvidaron de la carretera transoceánica que partiendo del norte debe llegar hasta Iquitos. Cuando vemos a un país que no planifica su desarrollo, cuando vemos a un país que no sabe de planificación, entonces encontramos que no hay objetivos en el gobierno. Y si no hay objetivos, no hay políticas para alcanzar el logro de esos objetivos. Políticas claras, y si no hay políticas, no hay estrategias, no hay presupuesto y el Perú se queda estancado. Y en un mundo donde todos desarrollan, cualquier estancamiento viene a ser un retroceso. Hoy día, desgraciadamente, estamos en ese plan. En vez de avanzar, mientras todos avanzan, nosotros estamos detenidos y eso precisamente es un retroceso. General, sus palabras son muy iluminadoras, porque fíjese usted, hemos empezado hablando de seguridad y hemos terminado hablando de política y corrupción. O sea, hay una íntima vinculación entre seguridad y política. A mala política, a deficiente política, es evidente que a la seguridad va a ser deficiente, conforme a sus palabras y conforme a su experiencia. La finalidad de un Estado, la finalidad suprema es lograr el bien común. Y para lograr el bien común se requiere dos grandes columnas. Uno, que es el desarrollo integral, y por otro lado, la seguridad integral. No se puede desarrollar mientras no haya seguridad. El hombre no puede desarrollar y trabajar con tranquilidad y en paz mientras exista otros que no le permiten lograr esa situación. Por eso es que la seguridad
viene a ser el complemento básico para que exista el desarrollo. El desarrollo debe existir bajo el amparo siempre de una seguridad. Sabiendo este pueblo que está trabajando por las garantías que le da un poder judicial, un ministerio público, una policía nacional y su ejército, estos hombres van a producir mejor de lo que actualmente están produciendo. Y una vez que ellos producen, entonces estamos logrando los objetivos. Pero para eso hay que planificar. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántos militares, cuántos policías debemos tener? Cada vez que incremente la delincuencia, la policía debe estar por encima. Pero eso, en realidad, lo que hablo es eminentemente teórico. En la práctica no se da. Porque si se diera esta situación, no estaríamos con el temor de salir a la calle. Hoy día existe un temor de salir a la calle, sí, ese temor es incrementado por las comunicaciones radiales y televisivas, porque ya la gente no quiere salir. Lo primero que dice una mamá, un papá a sus hijos: hijita, no te demores en la calle. Ya no pueden ir con el celular hasta porque se lo quitan con bolso y todo. Esta situación hace que estamos viviendo en un mundo conflictivo que afecta directamente al desarrollo. Y la política de gobierno actualmente es desarrollo, que no lo estamos logrando, y es seguridad, que tampoco lo estamos logrando. ¿Cómo hacer? Ahí entra lo que se llama el trabajo de la planificación, diseñar objetivos a corto, mediano y largo plazo, diseñar políticas para lograr esos objetivos, diseñar estrategias para conseguir esos objetivos y un presupuesto que sea administrado con la seguridad y la transparencia. Hablar de transparencia en el Perú, en realidad, ya casi es un mito, porque una quimera. todos, alcaldes, comenzando con los alcaldes, pasando por los gobernadores y llegando a los famosos ministerios, ahí nos dicen las cifras: miles de millones de soles se deja de invertir. Si eso nosotros invirtiéramos realmente en nuestras infraestructuras, el Perú, con toda seguridad, sería otro país. Dígame, de acuerdo con lo que yo le estoy escuchando, ¿qué podemos indicar? ¿Existe realmente inseguridad ciudadana o es una sensación de inseguridad ciudadana? Porque con lo que usted está indicando es como quien dice, oye, si vemos todas las publicaciones que salen por los medios de comunicación, vemos que hacen, como quien dice, una unión de los diferentes actos en los diferentes distritos que, al ser transmitido hacia la población, le dan como si estuviéramos en una inseguridad total. ¿Cómo la calificaría usted? Cuando uno observa y hace un análisis realista, el pueblo vive por las informaciones que salen de los medios, llámese escrito, radial, televisivo, y ahora las famosas redes. Esto no nos está diciendo la verdad, porque alarma al pueblo. Tampoco podemos decir de que la delincuencia ha disminuido, no, ha aumentado, pero no ha aumentado en la medida que exacerba en las informaciones los medios que disponemos. Entonces, para responder la pregunta, ¿existe inseguridad? Sí,
pero no en la medida que hablan los medios. Eso crea una inseguridad psicológica en el ambiente y esa situación también frena el desarrollo. Eso está claro. El día que el hombre salga a la calle con tranquilidad y sabe que sus hijas, su esposa está yendo a estudiar y su esposa en la casa y saben que las va a encontrar en la tarde así como cuando la dejaron, ese hombre va a producirse a 100%, física o intelectualmente. Pero cuando está pensando de que cómo estará mi hija, cómo estará mi hijo, cómo estará mi esposa, estará bien, ese hombre no está rindiendo. Si nosotros quisiéramos compararnos con otros países, esto no ocurre en los países desarrollados. Si hablamos de Finlandia, de Noruega, de Suiza, de Suecia, esa vida de esos hombres es distinto a la nuestra. Claro, por ejemplo, hablemos, un ejemplo, Japón, en el año 1943. Todos sabemos que en Hiroshima, en Nagasaki, le cayeron bombas atómicas. Y bueno, hoy en día es prácticamente esos pueblos, esas ciudades son completamente desarrolladas en comparación con algunos distritos de acá de Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar que un pueblo tiene ese desarrollo, tiene esa cultura de querer continuar, de querer proseguir? Como un Japón, una isla que es prácticamente de rocas, es una isla completamente sísmica y aún así pues ha salido adelante, es una de las potencias mundiales y que eso es lo que falta dentro del Perú para que pueda salir adelante, es el tema del trabajo, es el tema de la planificación y eso está dentro de las autoridades, como usted dice. Sí, efectivamente, y si nosotros quisiéramos pueblos que nos dan ejemplo, y uno dice, si podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, porque esa gente no es más inteligente que nosotros. Esos no son más fuertes físicamente, no, hasta son más delgados. Ejemplo, los hombres de Taiwán. En Taiwán, cuando llega Mao Zedong, desaparece un grupo que se van a alojar en una isla donde era una isla de pescadores, donde se vivía en viviendas muy pobres. Hoy día, ese país, que no lo quieren reconocer los chinos, que tiene solamente 23 millones de habitantes en un territorio de 180.000 kilómetros cuadrados. Es más chico que Cajamarca. Su territorio es más chico que Cajamarca, vive 23 millones de soles. Su RIN, sus reservas internacionales netas de ese país, hoy día es 160.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 70.000 millones de dólares, reservas integrales. Sí. ¿Y cuándo empezó a vivir ese pueblo? No hace más que 75, 80 años. Igual Corea del Sur ya es potencia Corea del Sur en cuanto a sus adelantos. ¿Por qué? Tecnología. Por su gente. No es que sean más inteligentes, sino que le dan la oportunidad de seguridad, donde no existe la autoridad empañada de robos, donde no existe sinvergüenzas en nuestra política. Eso es todo. Es admirable. Yo tengo la suerte de conocer esos países, de cómo viven, cómo es su infraestructura, como por ejemplo en Corea del Sur, en Seúl, hay 14 puentes en su río que es navegable, de un río de 400 metros de ancho, y los puentes son, es decir, para admirarlos. Uno hay que ponerse un puente para admirar el otro puente y comparar y decir,
En Lima, ¿qué puente tenemos como este? Tenemos el puente del Ejército, el Claro. puente de Santa Rosa. Tacna, el puente de Desde luego son Abancay, temas, es para llorar. temas muy interesantes los que toca, general. Pero volviendo a un tema más concreto, al tema peruano, de su experiencia, de los últimos 5 o 4 gobiernos que hemos tenido, ¿alguno de ellos ha tenido algún programa coherente con el tema de seguridad ciudadana desde su punto de vista? ¿O ninguno ha tenido nada? Mire, yo voy a decir, aunque seguramente se van a molestar mucho, aquí el mejor gobierno que mantuvo la seguridad ciudadana fue Fujimori. Eso con toda seguridad. Fujimori fue el que puso orden, dándole ¿qué? Oportunidades. Y sin embargo la policía no ha matado a nadie, o si ha ocurrido han sido hechos aislados. Pero fue el momento en donde se logró no solamente combatir la crueldad de los terroristas, sino que también se combatió la delincuencia organizada, que eran los terroristas, y la delincuencia común, que es lo que nosotros actualmente vivimos asombrados por eso. Claro, oficial. Ese gobierno se encargó de darle toda la protección y comprendió de que había que apoyarlo a la policía. Claro, general, yo me acuerdo que inclusive daba normas un poco, llamamos de esa manera, con la finalidad, por ejemplo, del terrorismo urbano, cosa que ya no existe en estos momentos, ¿no? Y para mí en ese momento, pues era una ley en las cuales, pues, eran un poco más drásticas a lo que, como se encuentran en estos momentos. Es que justamente eso confirma la política de un gobierno que supo gobernar con fuerza en un país donde realmente requiere esa posición. El Perú no está para gobernar con súplicas. Aquí hay que imponer el orden. Si alguien no quiere cumplir, pues desgraciadamente tiene que reprimirse. Y toda represión es con fuerza. Y los técnicos en la represión es la Policía Nacional. Y eso hay que hacerlo. ¿Y cómo ha visto el papel de la policía, general? Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo ha visto el papel de la Policía Nacional post-Fujimori? O sea, los gobiernos sucesivos y posteriores de Fujimori, ¿cómo han tratado el tema de la Policía Nacional? ¿Cómo usted lo considera? Desgraciadamente, a la policía se le ha prometido apoyar, ayudar, fortalecer, pero eso es una frase. En realidad, ¿en qué se ha fortalecido? ¿En qué se ha ayudado? La policía sigue por su propio cauce, porque ellos son institucionalistas y tienen la gran ventaja de la disciplina, es que ellos andan así. La policía sí obedece al superior, el superior al que está delante. Como dice, el soldado obedece al cabo, el cabo al sargento y así. Eso se llama disciplina y esa disciplina hace que una institución tenga mando, tenga categoría y tenga fortaleza. ¿Y qué necesitaría la policía general? ¿Qué necesitaría la Policía Nacional para que sea medianamente eficiente? Imagine que usted es presidente. Ya. Presidente en este momento. ¿Qué acciones concretas tomaría para que la Policía Nacional fuese eficiente en la materia de seguridad ciudadana? Lo primero que haríamos es un diagnóstico que ya se tiene. El diagnóstico de la realidad en cuanto a inseguridad ciudadana. Ese diagnóstico nos va a decir cuántos policías faltan para el control. Y seguramente que nos falta 20,000 policías. Entonces, lo primero que debe hacerse es que el gobierno diga, este año vamos a incrementar en 2,000, por supuesto descontando los que se van a ir de baja, ¿ya? Si se van a ir de baja 1,000, entonces no pongamos 2,000, pongamos 3,000,
porque nuestro propósito es que cada año aumente en 2.000. En 5 años ya tenemos 10.000 hombres. Eso sería una gran medida. Y la otra medida ahorita es que se construyan cárceles. 4 cárceles de a 2.000 hombres en cada uno. ¿Para qué? Para que los fiscales no tengan que decir no hay dónde internarlos a estos delincuentes. Tenemos que tener espacio suficiente para internar a nuestros delincuentes. Imagínense un ejemplo. Hoy día, si a un asaltante que se roba un celular, va una dama, le arranca el celular, se lleva. El policía lo llegan a capturar. Si a ese delincuente el fiscal y los jueces lo sentencian no a 20 años ni a 15, ponle 5 años. Pero 5 años reales en efectivo. Ese delincuente le va a pasar la voz o se va a poner, no, hermanito, por cada celular yo no me voy a comer 5 años adentro. Pero ¿qué pasa ahora? Roba un celular, a los 20 días sales. ¿Qué se dicen entre ellos? Hermanito, te tiras 30 días y sales. Aquí hay una cosa muy, muy importante, porque usted sabe que salieron unas nuevas normas con relación al robo de los celulares. Sí. Últimamente están dando por ellos inmediatos en el cual que los están condenando a 18, 19 años. Imagínense que la vez pasada estábamos comentando que por el robo de un celular tiene una pena mayor que a un homicidio simple. A un homicidio simple. Pero eso es perjudicial, ahora, claro. Voy a tocar el tiempo, voy a retornar más o menos a lo que usted habló con la época de Fujimori. ¿Dio buenas leyes para el terrorismo? Sí. Pero también no hay que olvidar que perjudicó a la policía. Cerraron las escuelas. En ese tiempo habían como 100.000 efectivos. Si no me equivoco, como 100.000, 220.000. Que lo mantenemos hasta ahora. ¿Cuántos efectivos durante 4 años que se cerraron las escuelas no ingresaron? Ese es uno. 2. Si bien, claro, se dio contra el terrorismo, pero se olvidaron de la delincuencia común. Porque después que se capturó y se recuperó ya en el año 2000, tampoco no hubo una visión por parte para hacer un diagnóstico real de lo que era la delincuencia común. De cómo poco ya se iba visualizando. Estaba en la delincuencia común, estaba conviviendo, pero no se le atacaba. Porque lo principal era el terrorismo. No hay que indicar que en el gobierno de Fujimori dieron buenas normas, sí, que favorecieron. Pero también hay que ser realista que la policía también en ese entonces fue perjudicada cuando le cerraron las escuelas. Y comenzaron a hacer lo que se llama, que los especialistas pasaran a ser los policías, como que si estuviéramos incrementando. Estaban tratando como que dice de satisfacer, de cerrar escuela, pero no fue así porque no se incrementó. Ese es uno. Lo segundo, que también es claro, es ¿qué pasó realmente para que la policía, dentro de su planeamiento, su diagnóstico, no tuviera una política hacia la delincuencia común? ¿Qué pasó realmente? La unificación lo perjudicó, no había una especialidad, se politizó la policía, porque usted sabe que dentro de la época de los 2000 también hubo el problema de que quién iba a dirigir que la policía entre la misma integración que ahora ya nos está cobrando la factura. Pero también hay que tener en claro que en estos últimos 20 años la gran mayoría de los ministros han sido los mismos policías.
Políticamente, y esta va a ser una pregunta después de los estos comerciales, porque también son necesarios para nuestra De todas maneras, ¿no? Hay que hacer recordar. permanencia, es Claro. realmente hay una política, o la policía se ha politizado y no pone en práctica, ¿qué es lo que realmente hay? Así es. Claro, hay que hacerle recordar a nuestro público, a los cibernautas, radioescuchas, que este programa, Las Puertas de la Justicia, llega gracias al Centro de Conciliación Ipso Facto. Señores, los juzgados se encuentran sobrecargados de procesos judiciales, eso lo sabemos todos los abogados aquí presentes, y si un abogado pues le responde que un proceso judicial va a demorar 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, no es un buen abogado porque no le está diciendo la verdad. Entonces, para eso ustedes tienen una alternativa mucho más rápida, que es un proceso de conciliación. Un proceso de conciliación que termina un acta de conciliación que tiene el mismo mérito, la misma eficacia y tiene la misma calidad que una sentencia judicial. Entonces, el Centro de Conciliación ipso facto los puede ayudar exactamente en los procesos de alimentos, tenencia, régimen de visita, desalojos, obligación de dar suma de dinero, interdictos, contratos y todos los que versen sobre derechos patrimoniales, ¿no? Ustedes los pueden ubicar en la calle José Gálvez 476, oficina 401, Magdalena del Mar, a unos cuantos pasitos del mercado, del populoso mercado Magdalena. También los pueden llamar al teléfono 792-0805 y el celular número 912-803-841. Ojo, y recuerden que las consultas son completamente gratuitas si ustedes indican que viene por parte de este programa, Las Puertas de la Justicia, a través de Radio Moderna, Radio Papá. Muy bien, doctor Harrison. Asimismo, tenemos a la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad. Ese es un lema de la Policía de Investigaciones que tiene como finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067 para más información o también puede comunicarse al WhatsApp 953-558-510. Asimismo, si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo el tipo de trámite para ti. Consultas gratuitas al llamar o comunicarse al WhatsApp al 953-558-510, que van a ser muy atendidos, más aún si viene de Radio Moderna, Radio Papá. Ahora me toca darle respuesta a una pregunta que es muy larga de responderla. Tengo que hacer un resumen. Por partes también lo podría. Pero claro, ese tema yo no había pensado tocarlo, porque a veces pues se pisan callos. Claro. Y voy a regresar para darle respuesta. ¿Por qué la policía está como está? Tengo que regresar a 1986, cuando el gobierno de ese entonces procura la reunificación. Desaparece la Policía de Investigaciones del Perú, desaparece la Guardia Republicana, desaparece la Guardia Civil y hay que ponerle un nombre, Policía Nacional. Nosotros sabemos que estos tiempos y cada vez que avanzamos, existe cada vez más la especialidad. Pero sin embargo nosotros que deberíamos dividirnos para ser más especialistas, nos cortaron en un mundo donde todos buscan mejorar. Por ejemplo, un oculista no sabe ingresar adentro esa parte tan delicada
otros son los que, bueno, yo no sé el término, coser la vista. Esos son especialistas, cualquiera, oye, no, yo, ni fulano tiene que llamar a la doctora fulano para hacer eso. Bueno, en el futuro vamos a encontrar especialistas, pero eso que te abren el corazón y te cambian por otro, y al toque. Eso se cortó en la Policía Nacional por obra y gracia del presidente de esa época. Ahora, nosotros sabemos por qué ocurrió eso. Y se lo voy a decir. Cuando el papá de Alan García era un gran político aquí, para hacerla cortita, porque esa es una historia bien larga, fueron los policías de investigaciones los que lo capturaron y lo metieron adentro. Y su hijo chiquito de 9, 10, 12, 14 años, creo, lo veía todo eso. Y cuando creció, dijo: nunca voy a perdonar a la policía de investigaciones. Y no lo perdonó, pues, porque cuando llegó a su poder como presidente, lo desapareció. Cumplió con su palabra, en remembranza, en recuerdo a su padre, que dicen que los detectives lo capturaron y seguramente pues le habrá dado su regalito, ¿no? Porque uno que se pone soberbio, malcriado, no quiere entrar, te empuja, te mete en una cachetada, no le vas a tratar también pues igualito. Venga, señor, ingrese por favor, y si no me voy a molestar. No, así no es, pues. Cuando uno está en el terreno de los hechos frente a estos grandes soberbios, petulantes y creídos, también la policía sabe hacerlo, y eso fue lo que hizo. Y cumplió su palabra como presidente. Y desapareció la policía de investigaciones. Ustedes pueden creer que el único país en Latinoamérica que no tiene policía de investigaciones es el Perú. Cuando en una época su policía de investigaciones brilló con luz propia. Los grandes descubrimientos de los crímenes, el caso Banchero, ¿quién lo hizo? La policía de investigaciones, y así la policía de investigación tiene historia. Y sin embargo lo desaparecieron. Hoy día, para cortar todo esto, existe la Policía Nacional, pero no existe detectives. Esos señores que trabajan como detectives son policías, yo los aplaudo, que sin haber estudiado todos los procedimientos técnicos de un detective, sin embargo lo hacen por su propia convicción, lo hacen por su esfuerzo. A esos hombres hay que aplaudirlo, pero no son detectives, pues no van a desarrollar más. El detective es un hombre como Miyashiro, como Benedicto Jiménez, como esos hombres que pensaron para la captura de Ismael Guzmán. No es que estudien de, oye, párate aquí y si sale un hombre, lo capturas. Eso no es detective. El detective es el hombre que piensa, que sigue, y el Perú no tiene detectives. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Hoy día, de repente dicen que entrar en este camino al aeropuerto asaltan. Todos los días hay gente que asaltan en el camino, ahí en el puente que llega de esta nueva avenida, el corredor 3-2, ¿ya? Ahí se detienen los autos porque no dejan pasar.
se acercan con una piedra así, No se aprovechan del tráfico, claro. te rompen la luna, ¿no? Y dice, dame la billetera. Todos los días, ¿ah? Todos los días. Sí. Si hubiera un cuerpo de detectives, esos detectives no intervendrían, pero sí sabrían dónde se cometen delitos. ¿Quiénes son los que cometen delitos? ¿A dónde van después para llevar lo robado? Eso no tenemos desgraciadamente, y lo que ahora fungen de detectives es porque están haciendo un gran esfuerzo para cumplir con algo que no han estudiado, que no han aprendido. Entonces, con esto quiero decir de que en la Policía Nacional no hay una inteligencia operativa que te dé y que te anuncie dónde están fulano y mengano. ¿Por qué hasta ahora no lo descubren a Cerrón? ¿Por qué? ¿Usted cree que Cerrón estaría libre si hubiera existido los detectives? No, pues en 30 días lo encuentran a Cerrón en todas partes, en cualquier sitio. Eso, ¿por qué no? Si un gobierno quisiera fortalecer a su policía, decir, señores, quiero la escuela de policía, que haya una escuela de investigaciones, una escuela de detectives. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso los demás países de Latinoamérica y del mundo están equivocados y somos nosotros los únicos que estamos bien? Chile tiene su famosa, se llama PICH, Policía de Investigaciones de Chile. Bolivia tiene su policía de investigaciones. Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela tiene una buena policía de investigaciones que lo mantiene seguramente ahora a Maduro en su situación. Eso, desgraciadamente, el Perú no tiene policía de investigación. Que lo reemplacen. ¿Cómo es un policía de investigación en el Perú? Ya, es un policía uniformado que hoy día está haciendo labores de prevención. Al día siguiente su jefe le dice, bueno, mañana vas a ser detective. Efectivamente, al día siguiente el hombre detective ya no va con uniforme, va de civil y el hombre se graduó de detective en una noche. ¿Qué sabe ese hombre detective? Hace lo que solo va aprendiendo. Entonces, no tenemos inteligencia operativa, esa inteligencia que nosotros conocimos y con esa inteligencia logramos la captura de Abimael Guzmán. Si hubiéramos tenido esta policía, si hubiera logrado la captura de Abimael Guzmán, no, pues no, jamás se hubiera encontrado. Si no lo pueden encontrar a Cerrón, menos lo voy a encontrar a Abimael Guzmán. Pues. Dígame, ¿cree usted que este Código Procesal Penal también contribuye a esta situación de inseguridad? Aquí quiero entrar a un tema para hablar, desgraciadamente, pero sí existe. Hay grupos en el Perú que no lo quiere a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Y esos grupos no son cualquiera, ¿sabes? Eso no son un grupito, no, son grupos intelectuales. A eso lo llaman los caviares. Los caviares no lo quieren a la policía. Y los caviares son los que mantienen la situación en esta forma. Y así es lo que ocurre. Hoy día no se fortalece a la policía porque la debilidad de la policía sirve para gobernar los que... Ejemplo,
que la policía mate a 1, 2 o 3 en una manifestación, los caviares aplauden ese hecho. Si los policías logran a un mitin contra el gobierno sofocar y no pasó nada, los caviares se resienten. ¿Por qué? La policía actuó muy bien. Eso es lo que está existiendo en la actualidad. Un grupo de intelectuales del gobierno, no son cualquiera, ¿sabes? Uno de ellos llegó a ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no estamos hablando de gente cualquiera. Estamos hablando de gente muy bien preparada, pero que hay que tumbar. ¿Quién se lo tumba al director anterior? El que ya estaba a punto de capturarlo a Cerrón. Son los caviares. Son los que meten fuerza y tienen peso, pues. Tienen un gran peso en la política. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Los policías obedecen. Los bandos inferiores son policías muy sacrificados. El comando, vale decir, algunos generales, lo único que hacen ahí es agarrarse bien de la silla porque no se caigan. Dígame, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto, bueno, primero en el Ministerio Público, donde vimos que los fiscales provinciales o superiores tenían un fiscal de la nación, a pesar de que es jerarquizada, rompieron el esquema hablándose de la independencia que tiene cada fiscal. En la Policía Nacional, ahora último, se vio que un coronel se ha dado, ¿no?, el lujo, como se puede decir, de ir a romperle una oficina a un comandante general, ¿no? Y así entrar en una discusión que ha venido entre el actual ministro, el comandante general y él. Virtualmente, esa división llamada DIVAC, virtualmente era como si fuera otra policía porque no dependía de absolutamente nadie. Se ha roto la disciplina. ¿Cuál sería usted, su opinión al respecto? Es muy difícil que se trate de romper la disciplina. Ahí lo que existe es el temor del comando y hacer caso a ese grupo que ordena esa situación. La DIVIAC no es un organismo de la Policía Nacional. La DIVIAC es puesto por esa gente que yo le digo, y ustedes lo saben, los caviares. Ahí a la doctora Barreto y a todos le ponen y lo buscan, pues. Colchado iba a ser un general el 1 de enero del 25, 100% seguro. Y él trabajaba para eso. ¿Y quiénes lo iban a ascender? La presión de los caviares hacia el ministro del Interior y hacia el director general. Cuando ellos lo han visto de que el director general medio que no se pone muy serio y no le están haciendo caso, no, a este hay que sacarlo y lo sacan, pues. Con cualquier pretexto. Ahí está el general que dice que lo sacaron porque por un comportamiento inmoral o algo así. Y él dice, pero ¿cuál ha sido mi comportamiento? Hasta ahora no me han dicho cuál ha sido mi comportamiento, man. Simplemente hay que sacarlo y lo sacan. Y el gobierno escucha esas voces. Si para darle gusto a este señor, hay que sacarlo y lo saca. Y desgraciadamente la policía siempre han sido chivos expiatorios. Lo hizo Humala
sacando a 18, creo. Lo hizo el anterior para poner a su amigo que era el número 31. Él llegó y dijo, yo trabajé con mi amigo en Piura, se llama fulano de tal, sí, él es general. Ya, él va a ser el director. No, dijeron, no, pues él es en los puestos Creo que- 31. Creo que Fácil, le digo, den de baja a 30 y él se queda el más antiguo. Sí. no, creo que ese fue que ascendieron a un general que era el número 40, Claro. que permanecieron los 39 y que después a raíz de él, que parecía que se rompía el Así comando, es. crearon las invitaciones automáticas, ¿no? Que cuando entraba uno menos antiguo, tenían que el resto irse. No, hasta ahora el más Eso antiguo. después, cuando ya, por ejemplo, era... Este, Ahora último han creado que entre los 3 primeros, pero Claro. antiguamente no era así. tampoco hacen caso. Tampoco. Pero en las Fuerzas Armadas Pero sí se por lo respeta. menos hay un dicho. Y ese dicho no lo cumplen. ¿Por qué dentro de los 3 no lo elige al 1, al 2 o al 3? Está bien, la ley lo ampara. Y se supone que entre los 3, uno de ellos es mejor y mejor que los menos antiguos. Pero este presidente se sacó a 30, pues, que se sacó así a 30. Y el 31, ese es el más inteligente, el más capaz. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Entonces, la policía, otra cosa. ¿Y por qué no hacen eso con el ejército? ¿Por qué no hacen eso con la marina? ¿Por qué no hacen? Ellos son intachables todos y solamente los malos están en la policía. Hay muchos policías cuyos hermanos están en el ejército, que están en la marina, que están en la FAP, y no les ocurre lo que les ocurre a sus hermanos. ¿Qué pasa? Este hermano malo entró a la policía y el bueno. No es así. El ejército dice, los policías a lo más tienen su revólver, no pasa nada. En cambio, si chocamos con el ejército, ahí sí se hacen la pila, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejército no le va a aguantar, pues. Desgraciadamente, eso está ocurriendo. Quien debilita la institución no es la misma institución que se debilita. En el caso de la policía, es el gobierno quien lo debilita la institución. Dígame, ¿usted cree que la policía está politizada? Cuando vemos un hecho como el que ha hecho Colchado, de ir a romper la puerta nada menos que el presidente del número 1 de Perú, y yo voy a decir con mucha claridad, hay que ser bien bruto para hacer eso. ¿Cómo vas a chocar con el número 1 del Perú? Bueno, que representa al Perú, ¿no? ¿Qué le costó cerrar la puerta hasta que venga el juez o el fiscal para que él mismo rompa la puerta? ¿Ya? Eso, en ese momento él, oye, mándame 20 hombres y vamos a cerrar la puerta. Listo. Pero hacer ese show, sí, pues. ese show, ¿por qué lo hace? Porque estaba pues 100% protegido por lo que, no por la Policía Nacional, por la gente de afuera, pues lo de IBIA, que son los que si se han tirado a la fiscal suprema, a Benavides, lógicamente, ¿por qué no podían hacerlo ahí? Y eso que no estamos Entonces, hablando sobre el presupuesto, que está muy fuerte. Eso quería decirles, de que antes siempre los malos han sido los de la policía. Actualmente también siguen siendo. Pero lo que nunca dijeron que los malos estaban en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público
no se lleva centavos, no cobra 100, no cobra 50 soles por una papeleta como hacen los policías. Estos cobran millones. General, una pregunta para terminar. Vamos a El Salvador. El plan Bukele. Algunos congresistas viajaron hace poco, ¿no? Con la finalidad de ver cuál era su plan, de cómo era exactamente la modalidad. ¿Usted cree que aquí en el Perú podría aplicarse el plan Bukele? Pero por supuesto nosotros tenemos en nuestras leyes mejores normas que la del plan Bukele, que es un plan hasta abusivo por parte de la policía de allá. Con nuestras leyes, con nuestros policías, pero sobre todo con nuestros fiscales es suficiente. Porque tenemos que ir ahí, Bukele. Tengo un amigo que ha ido ahí a Centroamérica y se ha recorrido 3 países y dice que lo que nosotros tenemos es igual o superior a ellos. Es más democrático porque Bukele se escapa de la democracia. Nosotros mantenemos la libertad, ellos también, pero la libertad con sangre, con abuso, no. La libertad con justicia, donde predomina el sentimiento democrático, eso es lo que hemos aprendido como policía y lo podemos lograr, lógico, pero con el apoyo de los fiscales, que los fiscales, una vez detenido un delincuente, que el fiscal lo guarde ahí y no soltarlo dentro de 10 días. Bueno, el programa ya ha avanzado a la hora y queremos agradecer la presencia del general Héctor John Caro. A pesar del poco tiempo que hemos tenido, hemos extraído ideas trascendentales para el tema de seguridad ciudadana. Queremos agradecer su presencia y gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Estoy seguro que será ocasión de tenerlo en otro programa. Sus pedidas finales, mis compañeros. Bueno, yo agradecer en primer lugar a nuestro invitado, quien nos ha ilustrado los temas de cómo ha ido surgiendo y qué necesidad tiene hoy en día, pues, la Policía Nacional del Perú, que es la cosa o algo bastante importante dentro de un Estado, ¿no? También agradecer a todos los cibernautas, a los radioescuchas por habernos seguido durante esta hora que se ha ido volando. Quiero concientizar, aprovechando la oportunidad, ¿no? A todos los cibernautas radioescuchas que pongan sus banderas dentro, en lo más alto de sus casas, recordando que este 28 de julio, el día domingo, se celebra un año más de la proclamación de la independencia de nuestro país. Este es un país bello, es un país rico en flora, en fauna, tiene recursos naturales, tiene recursos hídricos. Este país tiene pues una de las maravillas del mundo, tiene la mejor gastronomía del mundo, tiene una costa, una sierra, una selva, tiene un mar peruano, tiene las danzas, tiene una marinera, tiene el guayno y tantas cosas que embellecen este país. Y yo pues amo a mi país, me siento me siento halagado, me siento orgulloso de ser peruano. Arriba Perú. Gracias. Bueno, qué más palabras de agradecimiento por su digna presencia, y creo que sus opiniones van a calar dentro de los cibernautas, dentro de nuestros radio oyentes, porque también ha hecho la verdad. Sí. Es nuestra realidad. Así es. Agradecerle por su presencia. Asimismo, agradecerlo a los cibernautas que nos acompañan cada semana, y también a nuestro conductor principal que el día de hoy no ha estado presente, que es el doctor Piero Lázaro Mota, que ya estará presente, así como al doctor Miraya, que dentro de poco ya se reincorporará y será también parte, ¿no? Bueno, ha estado en la mesa, muchas gracias, doctor. Ha estado en la mesa de la conducción. Abogado Juan Carlos Vela, y muchas gracias. Luego. Yo también quiero decir mis palabras finales para decirle que me siento muy bien con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. He dicho sin ningún temor las cosas como son, como yo observo. Quizás no sea la última palabra esta,
pero si solamente se reconstruyera lo que fue la policía de investigaciones para tener una fuerza de detectives aquí, no hay, ¿cómo vas a hacer una investigación reservada, secreta, con uniforme? Tiene que ser un hombre que no se le conoce. Hay detectives que solamente lo conoce su mujer, su mamá, y esos son los que se infiltran en ciertos lugares. Muchas gracias a ustedes, señores. Lo que les rogaría es que me proporcionen su nombre de ustedes en un papelito, Claro por que favor. sí, internamente lo vamos a hacer. De todas maneras. Voy a Claro que sí. agradecer bastante. Y muchas gracias a usted, señor, que me ha mirado de frente, a nuestro conductor, y ustedes que son gente muy, muy simpática en realidad. Gracias. Ustedes son abogados y yo les agradezco. Yo también soy abogado. Soy doctor en Derecho también. Qué bueno. Y de modo que no estoy en ejercicio, pero leo bastante. Qué bueno. Si quisiera invitarlos el día de mañana a las 4 de la tarde en la Feria del Libro a presentar por 8ª vez su libro Chanamé. ¿Ya? El doctor Chanamé presenta su libro Chanamé justamente el tema, no el tema de inseguridad, pero sí el tema de nuestra república. Se llama La República Inconclusa del Perú. Y para él, en 2 palabras, les voy a decir de que el Perú no se llegó a establecer una república como realmente se quiso. Y eso es cierto, pues no olvidemos de que en la batalla de Cucho y Junín, el ejército realista, el 80% del ejército realista eran peruanos, indios, que lucharon en contra del ejército de Simón Bolívar, que más bien eran chilenos, eran colombianos, y algunos peruanos. Para decirles solamente esa parte y cómo se ha formado esta república a espaldas de lo que debió haber sido. Por eso quizás el Perú es lo que es ahora. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Con permiso, buenas tardes. ¡Arriba, Perú!